Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre de Jesús. En esta oportunidad te quiero hablar un poco de lo que es la iglesia. Jesucristo fundó una sola iglesia. Jesucristo no fundó 70,000 falsas iglesias. Pero, ¿qué es iglesia? Definamos lo que es iglesia. Iglesia viene del griego que significa llamar fuera, convocar, o también significa asamblea, asamblea del pueblo elegido de Dios. Sobre todo cuando se habla de la asamblea del Sinaí, donde Israel recibió la ley y fue constituido por Dios como su pueblo santo, el pueblo elegido de Dios. También se le da el nombre de iglesia a la primera comunidad de los que creían en Cristo. Veamos qué dice la santa palabra en Marcos 3:13. Dice: y Jesucristo subió al monte y llamó a los que él quiso. O sea, Jesucristo llamó a los 12 y fundó su iglesia. Esa asamblea o esa iglesia que Cristo llama es la que él fundó. Y Jesucristo a esos 12 discípulos, a esos 12 apóstoles, le da primacía a Pedro. Veamos lo que dice Mateo 16:18. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola iglesia, y las fuerzas del infierno jamás prevalecerán contra ella. Hay una promesa que las fuerzas del mal jamás destruirán a esa única iglesia. Veamos qué dice Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios, o sea, las muchas formas de manifestar la sabiduría de Dios, se dé a conocer a través de la iglesia. Aquí no dice a través de las 70,000 iglesias, de la iglesia, una sola. Otra, primera de Timoteo 3:15. Y dice: y la iglesia es columna y fundamento de toda verdad. O sea, la iglesia, no dice que las iglesias sean columnas y fundamentos de las verdades. Verdad hay una sola. Entonces la iglesia es columna y fundamento de toda verdad. Hay otra, Efesios 3:21. A Dios se le da la gloria en la iglesia por Cristo Jesús. La gloria se le da a Dios en la iglesia, no en las 70,000 iglesias, ni fuera de la iglesia. Por eso dice: a Dios se le da gloria en la iglesia por Cristo Jesús. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así amó Cristo a la iglesia, la quiere como una esposa. La iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo y San Pablo la compara como la esposa de Cristo. Cristo es la cabeza de ese cuerpo que es su iglesia. También Colosenses 1:18, San Pablo nos insiste: Él, o sea Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Aquí nos dice que Él es la cabeza, una cabeza, no dice que sean 70,000 cabezas para 70,000 cuerpos. No, Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. O sea, Cristo es la cabeza del cuerpo. Vamos a ver también qué nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. Dice: el cuerpo humano, aunque tiene muchos miembros, es uno solo. Es decir, todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, forman un solo cuerpo, pues así también es Cristo, porque hemos sido todos bautizados en un solo espíritu. También Efesios 4:5 nos dice: un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Aquí nos dice una sola fe universal, un solo Señor y un solo bautismo, una sola iglesia, no 70,000 iglesias. Así es de que todos los bautizados en la iglesia formamos
el cuerpo místico de Jesucristo dentro de un mismo cuerpo que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones a todos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.